Un escándalo de corrupción ha sacudido al primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia y ha socavado también su capacidad de llevar a buen puerto reformas ambiciosas como la reforma tributaria, la de paz total, el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, la crisis estalló con la difusión de audios de Armando Benedetti, ex embajador colombiano en Venezuela, en los que insinúa que entraron dineros turbios en la campaña del presidente Gustavo Petro. En los audios, Benedetti habla con la antigua jefa de gabinete de Petro, justamente, y amenaza con revelar detalles de su campaña presidencial de 2022. Benedetti fue presidente del Senado, se queja de que no le dieron el puesto de ministro del Interior después de que quedó vacante en abril y profiere insultos contra Laura Saravia, ex jefa de gabinete de Petro. Dice Benedetti que recaudó casi $4 millones de donantes para la campaña y que no le han dado un espacio político, el espacio político que merece después de ayudar a Petro a ganar los comicios de 2022. A esto se suma en el Congreso una coalición debilitada, sin los votos de los partidos de la U y conservador, y con los del liberal y el verde en duda, y la falta de tiempo para discutir y aprobar las reformas proclamadas por Petro durante la campaña. Juan Carlos Rincón es periodista, escritor, profesor universitario, conferencista, abogado con maestría en Derecho de la Universidad de los Andes de Bogotá, trabaja como editor de opinión del periódico El Espectador de Colombia y es el director de La Puglia. Juan Carlos, ¿quiénes son estos personajes que rodean a Petro? Jorge, qué gustazo estar acá, muchas gracias por la invitación. Entonces, Petro hizo algo muy distinto en su campaña presidencial del 2022 y es que aprendió que solo no podía llegar a la presidencia. Entonces, por ejemplo, desde el 2020 se empieza a acercar a Armando Benedetti. Armando Benedetti es un político que está en juego desde el arranque de los 2000, que empieza en el uribismo, luego se pasa al santismo, luego le hace oposición a Duque, que técnicamente es uribista, pero digamos ahí es más por protección al proceso de paz de Juan Manuel Santos. Pero más importante aún y de más utilidad para Petro, Armando Benedetti es un tipo que se sabe la política, que se sabe mover en la política, que se sabe mover en lo que nosotros llamamos la mermelada, ¿no? Le decimos mermelada, es la repartición de cargos burocráticos, de cómo conseguir que los clanes políticos de las diferentes regiones de Colombia te apoyen, y sobre todo es uno de los hombres más poderosos de la costa caribe colombiana, que fue esencial para la elección de Petro en segunda vuelta. Uribismo, Santos, Petro, ¿y por qué Petro elige a una persona que se supone que viene de otro palo político? Claro, esa fue la gran pregunta. Incluso muchos dentro del partido de Petro le preguntaron que cómo hacía eso, especialmente porque se mete con Armando Benedetti. También hay otro personaje que no suena mucho recientemente, pero que se llama Roy Barreras, que se convierte, también viene del uribismo y se convierte como en uno de los principales congresistas del pacto histórico, fue el presidente del Senado hasta hace poquito. Y un poco Petro se acerca a ellos porque ve un uribismo más moderado, es decir, un santismo, una centroderecha, por ponerlo en algún como mapa ideológico, pues. Aunque bueno, Benedetti dice que siempre ha sido de centroizquierda, pero hay que cuestionar eso. Y Petro se acerca a ellos porque también quiere acercarse a la clase política, ¿no? Lo que él llama el establishment, y cree que en ellos hay una puerta de entrada. Y en efecto, en un momento lo hubo, y hubo como unos acercamientos, y esa gran alianza que se forma en segunda vuelta parece ser la izquierda tradicional de Petro con una parte de la política tradicional colombiana, en camino de Benedetti, en camino de Barreras y de otros personajes. ¿Y en qué pueden quedar las reformas que se propuso Petro? Esa es una gran pregunta. De hecho, ayer hubo marchas, algo muy interesante, aunque bueno, esto creo que pasa en Argentina y ustedes están más acostumbrados que nosotros, pero hubo marchas convocadas por el gobierno. Eso es algo que nosotros no habíamos visto, porque Petro dijo que quería refrendar sus reformas por el pueblo y con la gente, y también Petro anunció 3 reformas más, una educativa, una de servicios públicos y otra que viene en camino. Y a eso se le suman ahorita las que están en el Congreso, que son salud, pensiones y trabajo. Esas son las 3 principales que él está moviendo.
Yo la veo muy difícil que Petro logre aprobarlas por lo menos pronto. Además, porque tengan en cuenta una cosa y es que Colombia tiene elecciones regionales en octubre. Elegimos alcaldes, elegimos gobernadores y ahí se juega mucho del poder de los congresistas. Entonces ellos están muy pendientes de si vale la pena seguir el juego a Petro o no. Volviendo al punto que desencadena la crisis, ¿cómo zafa Petro, cómo zafa el gobierno, o el partido de gobierno, la coalición de gobierno, después de haber tenido muchos cambios, inclusive desde que asumió el 7 de agosto del año pasado? Sí, de hecho, Petro ya cambió más de la mitad de su gabinete en 10 meses que lleva gobernando. Eso es algo que, por cierto, siempre le ha pasado. Cuando fue alcalde de Bogotá pasó exactamente lo mismo. Él no terminó con la gente con la que empezó. Y es porque pasa, digamos, es un ciclo, ¿no? Entonces Petro quiere mostrarse como el técnico que une distintas fuerzas, él se dice que es más de izquierda, es un liberal. Pero lo que termina pasando es que el ala liberal no va de la mano con lo que él en realidad quiere lograr y pues terminó echándolos y nombrando ministros mucho más leales. Ahora, sobre la pregunta de cómo se zafa de este escándalo, un poco Petro está protegido porque no hay datos exactos de cuál es la denuncia. Un poco los audios que se filtraron son graves y Benedetti habla de los $4 millones que tú mencionaste, pero luego en otra entrevista como que se echa para atrás, dice que él no sabía, que no sabe el tema, que tiene como rumores. Entonces, pues al gobierno le queda muy fácil decir, no, pues eso es un tipo que está diciendo un montón de cosas. De hecho, el canciller le dijo drogadicto. Ese es el nivel de debate en el que estamos. Y el gobierno dice, no, pues eso es unas cosas que él dice porque está molesto, pero no hay nada. Y en efecto, hasta ahora no tenemos pruebas duras de ningún tipo de financiación no reportada, solo la sospecha. ¿Colabora la justicia con la impunidad? Totalmente. Además, porque los delitos electorales en Colombia, por lo menos los de financiación, los investiga el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral está compuesto por magistrados elegidos por los políticos del Congreso. Entonces, históricamente, el Consejo Nacional Electoral es impunidad totalmente. Entonces, ellos van a investigar, pero es muy difícil que un ente político llegue a fondo de esto. También está por otro lado la Fiscalía, pero la Fiscalía ha tenido un problema y es que el fiscal tiene ambiciones políticas y se le ha visto como su rechazo a Petro muy públicamente. Entonces, también hay cuestionamientos de qué tanto puede la Fiscalía llegar al fondo de esto. Ahora, un poco lo que todo el mundo está esperando es que Benedetti decida cantar, ¿no? Como si él sale a hablar y aclarar exactamente a qué se refería, ahí sí se revoluciona el país. Pero no es muy claro ahorita qué vaya a ocurrir. ¿Qué me decís de la oposición política? ¿Hay posibilidad, por ejemplo, de que lo citen a Petro y le pregunten de dónde sacó la plata para la campaña? Sí, en Colombia hay un proceso de impeachment muy similar al que hay pues, en Estados Unidos, al que hay en Brasil. No sé cómo funciona en Argentina, pero me imagino que debe ser similar, que es un juicio político. Ya se introdujeron en la comisión de acusación, se llama, de la Cámara de Representantes, una denuncia contra Petro, pero lo van a investigar 2 congresistas del Pacto Histórico y uno de la oposición. Entonces es muy probable que eso sea más un acto simbólico que a que llegue a una investigación seria o que el presidente tenga que responder. ¿Ahonda esto el descreimiento en la clase política en Colombia? Totalmente. Un poco demuestra que cambian los nombres, pero no cambian las formas, ¿no? Que eso es gran parte de la decepción, porque pues Petro llega con el cambio, yo soy el contra-establishment, yo llego con el fervor popular, pero un poco lo que muestra el relato de Benedetti es, claro, llegaste con el fervor popular, pero te aliaste con los políticos de siempre, utilizaste maquinarias políticas, te acercaste a clanes cuestionados, y eso de por sí ya le quita mucho la legitimidad de la imagen del presidente. Ahora, ojo, aunque las encuestas dicen que Petro es un presidente impopular, lo que sí vemos en las calles y lo vimos ayer sigue siendo muy popular en un grupo muy considerable de personas. Entonces lo que va a terminar pasando en Colombia muy seguramente es que la polarización se va a seguir empeorando. Un grupo importante de personas, bien lo dijiste, pero a ver, hay una división en Colombia que es sobre todo los grupos urbanos y en cierto modo Petro representa a esos grupos urbanos que no son la mayoría del país.
Sí, digamos, Petro tiene mucho respaldo, un poco como en la clase media, especialmente en la clase media trabajadora. Entonces, por ejemplo, tú en las calles ayer viste a los sindicatos, viste, pues Bogotá, salieron unas 16.000 personas y la mitad las puso Bogotá, también porque el presidente salió a marchar en Bogotá. Pero también hay una gran pregunta del resto del país, si se está viendo representado o no, y sobre todo, y lo que muestran las encuestas de favorabilidad es que no. Ahora, los presidentes en Colombia suelen ser impopulares, es decir, esto no es nuevo. Duque también tuvo una impopularidad casi que desde que llegó al cargo. El problema que tiene Petro encima es que su gobernabilidad es mucho más limitada porque tiene muchos más partidos políticos que podrían oponerse a él si lo desean. En esta crisis el tango se baila de a dos, como corresponde. Sí. Está Benedetti por un lado y está Laura Sarabia, ex jefa de gabinete de Petro por el otro. ¿Quién es Laura Sarabia? Bueno, Laura Sarabia es un personaje que sale un poco de la nada en la política colombiana, ya tiene 29 años y con 29 años era la jefe de despacho del presidente y un poco lo que se conoció es que era la segunda persona más poderosa en Colombia en el sentido de que le manejaba la agenda al presidente, decidía quién podía hablar con él y quién no, decidía también pues ciertos nombramientos, aunque bueno, Petro ha salido a decir que no, que él toma todas las decisiones, pero un poco el discurso hasta que Laura se vuelve, entre comillas, un personaje tóxico, era que Sarabia tenía un gran poder porque los jefes de despacho históricamente han tenido un gran poder en Colombia. Lo mismo pasó con Iván Duque y su jefa de gabinete que se llamaba María Paula Correa. Pero entonces Sarabia empieza a trabajar muy joven, como 22 años, 23 años, con Armando Benedetti y se convierte básicamente en su jefa de despacho, ¿no? Aunque él era senador, pero entonces le hace toda la agenda, le maneja los horarios, etcétera. Y cuando Benedetti llega a la campaña de Petro, como Benedetti se convierte en el jefe de la campaña de Petro, Sarabia básicamente se convierte en la jefa de la campaña de Petro y es la que maneja todos los horarios, etcétera. Y ahí Petro le toma mucha confianza. Y entonces Petro decide traerla porque Petro es una persona que le gusta trabajar, bueno, yo creo que es normal, pues con gente que considera leal y que considera a la que le tiene confianza. También hay algo que no tengo mucha información, pero pues Benedetti lo menciona en los audios y es que Benedetti dice que Verónica Alcocer, que es la primera dama de Petro, la esposa de Petro, la primera dama de la nación, que cada vez tiene más poder, fue la que eligió a Sarabia. Benedetti lo menciona, sobre esto no hay mucha información, pero sí hay mucha información sobre cómo la primera dama ha ejercido mucho poder en la Casa Nariño y en varios ministerios. Entonces, yo creo que también por ahí va el agua al molino y entonces Sarabia empieza a figurar. Igual la gente no la conocía mucho hasta que salió un perfil en El País de España y una serie de entrevistas en las últimas semanas y bueno, estalló el escándalo. ¿Y qué es de la vida de Benedetti hoy y de Sarabia hoy? Entonces, Sarabia está citada por la fiscalía porque hay unas sospechas de interceptaciones ilegales a una niñera de ella. Bueno, todo este escándalo empieza, voy a contarlo muy rápido, empieza porque una niñera de Sarabia, Sarabia sospecha que le roban un maletín con plata, ella dice que con $7.000, y a la niñera la llevan a un edificio cerca a la Casa de Nariño, que es el Palacio Presidencial, y le someten a una prueba de polígrafo. Varios meses después, la niñera sale en una revista Semana y dice, me sentía secuestrada, y ahí como que empieza y hace unos días la fiscalía dijo, esa niñera estaba interceptada ilegalmente. Entonces hay sospechas de por qué la tenían interceptada. Entonces Sarabia ahorita está respondiendo ante la justicia y está llamada indagatoria por la fiscalía para responder sobre estas interceptaciones ilegales. Ella dijo como que iba a responder a todo eso y se aleja, Petro la aleja del gobierno. Benedetti también deja su puesto como embajador en Venezuela. Envía un mensaje extraño hace un par de días como que dice que en el gobierno lo están queriendo deslegitimar, luego lo borra, luego saca otro en que dice que él está muy comprometido con el pacto histórico y con el proyecto del presidente, y ayer publicó uno en el que le pide a la fiscalía protección porque dice que lo quieren matar, pero lo último que supimos es que está en Estambul para la final de la Champions League. Entonces, en ese estamos. Benedetti viene a ser el artífice del restablecimiento de la relación entre Venezuela y Colombia. Benedetti fue puesto en la Embajada de Venezuela para retomar esas relaciones, sin embargo, lo más probable es que toda esa comunicación fue directa entre Maduro y Petro.
pues porque el petrismo ha tenido cercanías a la izquierda venezolana y Petro también pues abrió la puerta desde que llegó a la presidencia y él lo dijo en campaña, es decir, esto no fue una sorpresa, porque en Colombia siempre ha habido una discusión muy grande sobre, en últimas, Venezuela es uno de nuestros socios comerciales más importantes, recibimos 2 millones de migrantes venezolanos, no tener relaciones diplomáticas es una tragedia para los colombianos que viven allá, para los venezolanos que viven acá. Entonces eso fue siempre una propuesta de Petro, Benedetti estuvo a cargo de eso. Hay unas discusiones porque en los últimos viajes de Petro, al parecer, Benedetti no sabía que Petro iba. Entonces ahí hay como un aislamiento extraño. Entonces yo creo que eso es más Petro que Benedetti, pero pues sí, Benedetti, al menos en forma, estaba a cargo de eso. ¿Cómo termina este culebrón? Yo creo que faltan muchas más revelaciones. No me extrañaría que conozcamos más audios. Está la gran pregunta de dónde vienen esos audios de Benedetti. Esto sí es pura especulación, pero eso parece grabado por el mismo Benedetti. Además, Benedetti es una persona muy volátil, entonces, no sé, puede que mañana decida salir a hablar o puede que mañana decida salir a defender al gobierno. Pero también esto se tiene que unir a la investigación que hay contra el hijo del presidente, que se llama Nicolás Petro, que tanto Benedetti como Nicolás Petro estaban a la cabeza de la campaña en el Caribe. Y es que estos son novelones, literalmente. La ex esposa del hijo del presidente acusó al hijo del presidente de recibir una plata, como unos 600 millones de pesos, de narcotraficantes y que no se reportó. Y de hecho el presidente salió a decir yo que la fiscalía lo investigue, yo no tengo nada que ver con eso, etcétera, etcétera. Pero mire que todos en la costa Caribe y todos como en este. Entonces son piezas de rompecabezas que se empiezan a andar. Puede que pase como siempre pasa en Colombia, que nunca sepamos en realidad, como que las investigaciones nunca llegan en un puerto. Por ejemplo, el presidente Duque tuvo un escándalo similar con plata de un narcotraficante, pero lo que sí hemos visto es un golpe a la legitimidad presidencial y hay que estar pendientes en octubre, ver quiénes ganan, porque yo sí tengo mucha curiosidad de ver si los candidatos del petrismo van a ser castigados o no, porque si no son castigados, eso cambia mucho la narrativa, pero si pasa lo que todo el mundo está diciendo que cree que va a pasar, y es que se monta a la derecha o se montan candidatos de oposición, pues el gobierno va a quedar aún con menos gobernabilidad. No te voy a pedir un número, pero Benedetti tiene infinidad de causas abiertas en la justicia. Benedetti tiene muchos procesos abiertos. Ahora, en Total Justicia nunca ha sido condenado. En realidad, él ahorita está trasnochado por un proceso en particular y es por que la Corte Suprema le encontró 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos son más o menos como $1,5 millones de dólares, más o menos, que no supo justificar durante su estadía en el Congreso. Pero la buena noticia para Benedetti es que el caso llegó a la fiscalía y la fiscalía parece que lo va a dejar morir, el caso, no a Benedetti. Pero sí hay hay muchos escándalos y muchos casos que no terminan en nada, pero testigos que desaparecen, otros casos que simplemente quedan ahí como volando, porque estamos hablando de una persona que tiene mucho poder. Es que el tema con Benedetti es que aunque ahorita parezca pequeño y lo quieran minimizar, en realidad es una persona que ha determinado la política colombiana las últimas 2 décadas, no es cualquier individuo. La pregunta del millón, ¿Petro es de izquierda? Esa es una buena discusión. De hecho, yo me acuerdo mucho de una entrevista que le hacía Rafael Correa a Petro y Correa le decía a Petro, usted no es de izquierda, usted es un liberal ahí escondido. Yo juzgo a Petro por sus propuestas de reforma. La verdad, sus propuestas de reforma son bastante mesuradas para lo que una izquierda un poco más vehemente podría proponer, pero yo sí creo que también son en ese sentido mesuradas, pues porque Petro sabe que no puede lograr los cambios que quisiera. En ese sentido es como un reformista que tira a la izquierda, pero Petro sí tiene un problema, y esto sí es una característica, bueno, eso es que lo vemos a la izquierda, pero también a la derecha, es el mesianismo, ¿no? Y es como esta figura de yo soy la voz del pueblo, ¿no? AMLO, Maduro, el mismo Uribe en su momento. Y eso es lo que más preocupa, incluso más que sus ideas. En verdad lo que más preocupa es como estos deseos de pelear con la prensa, de crear enemigos, ¿no? Él habla de los descendientes de los esclavistas versus nosotros. Entonces ese autoritarismo, que sea de izquierda o no sea de izquierda, es lo que prende las alarmas, eso es lo que más angustia. Lo que se llama autocracia hoy día. Exactamente. Juan Carlos Rincón, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Jorge, qué gustazo. Muchas gracias. Encantado. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV, estos 15 minutos y monedas en los cuales analizamos y preguntamos sobre todo qué pasa en otros países, en este caso
qué pasa en Colombia. Nos reencontramos en la próxima. Chao.